Esto es Simple Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. ¿Qué onda? Hoy vamos a clavarnos en la historia de una banda que, sacudió al Reino Unido y al mundo, ¿no? Con guitarrazos, coros súper pegajosos y un look, inolvidable. Slade, una verdadera aplanadora en los 70s. Así es. Una banda que salió de la clase trabajadora de Wolverhampton y llegó hasta la mera cima del glam rock. Y que además superó tragedias personales, tuvo regresos triunfales, casi milagrosos, y dejó una huella, la verdad, imborrable. Exacto. Es una historia de rock and roll así, en estado puro, con todos sus altibajos, ¿no? Exacto. Vamos a meternos de lleno en esa trayectoria. Vamos a ver cómo se forjó su sonido, qué los hizo tan masivos, los momentos difíciles que casi los borran del mapa, y cómo su música sigue viva. Agárrense. Todo arranca en el corazón industrial de Inglaterra, eso que llaman el Black Country. A mediados de los 60, un par de chavos de Wolverhampton, Don Powell en la batería y Dave Hill en la guitarra, ya andaban tocando juntos, en un grupo que se llamaba The Vendors. Ajá. Y la alineación clásica se completó con otros dos que fueron clave. Jim Lea, que era un músico, con formación clásica, y tocaba bajo, teclados, hasta violín. O sea, súper versátil. Órale. Y claro, la voz. Esa voz rasposa y el carisma de Noddy Holder como vocalista. Antes de ser Slade como tal, tuvieron otros nombres. The In-Betweens, creo. Y hay una conexión por ahí medio curiosa, ¿no? ¿Con otra futura leyenda? Sí, una de esas coincidencias del destino, como dices. Resulta que Noddy Holder, antes de consolidarse con la banda, trabajaba limpiando ventanas con su papá. ¡No manches! ¡Neta! Y a veces usaba la camioneta de la chamba para llevar a un jovencísimo Robert Plant a sus tocadas. Esto antes de que Led Zeppelin fuera Led Zeppelin. ¡Qué locura! Pequeñas conexiones ahí del universo rockero. Exacto. Luego vino una etapa súper importante con Chas Chandler como manager. Un tipo con mucha visión, ex bajista de The Animals y el que descubrió a Jimi Hendrix nada más. Uf, sí. Él los rebautizó temporalmente como Ambrose Slade. Ambrose Slade. Y Chandler sabía que necesitaban una imagen, algo potente que rompiera, y les propuso un look skinhead. ¡Ah, caray! Pero, ojo, hay que aclarar que a finales de los 60s, esa estética era más bien una moda juvenil, muy de clase obrera, ¿sabes? Asociada al ska, al soul. Claro, no era la cosa política que vino después. Exacto, todavía no tenía esa carga, pero sí les generó un poco de controversia al principio, la verdad. Me imagino. Pelo corto, botas, tirantes. Era una imagen ruda, seguro. Y el nombre, Ambrose Slade. ¿De dónde salió esa combinación tan rara? Jaja, es una anécdota curiosa, muy del mundo discográfico. Parece que viene del bolso y los zapatos de la secretaria de un ejecutivo. ¿Cómo? Sí, o sea, ella le decía Ambrose a su bolso y Slade a sus zapatos. Y de ahí salió el nombre temporal. Una cosa medio surrealista. ¡Qué cosas! Pero pronto lo acortaron a simplemente Slade. Firmaron con Polydor, gracias a Chandler, y aquí es donde empieza lo bueno, ¿no? La búsqueda de su propio sonido. Y Chas Chandler fue, de nuevo, fundamental en eso. Les insistió, pero cañón, que tenían que escribir sus propias canciones. Que ahí estaba la clave del éxito, y vaya que tenía razón. Claro. Así nació una de las parejas de compositores más fuertes de los 70s. Noddy Holder y Jim Lea. Su primer número 1, 'Cause I Love You, es el ejemplo perfecto, ¿no?, de esa química. ¿Es cierto eso de que la compusieron en media hora? Eso dice la leyenda. Y tiene cosas interesantes, como el violín de Jim Lea, que dicen que se inspiró un poco en Django Reinhardt, el jazzista gitano. ¡Órale! Pero claro, sentían que le faltaba algo. Le faltaba esa crudeza de Slade. ¿Y cómo le hicieron? ¿Cómo le dieron esa fuerza? Pues de una forma muy casera, muy directa, muy física.
Para darle ese sonido así masivo, casi como de tribu, grabaron pisotones y palmas en los pasillos del estudio. Ah, mira. Sí, crearon una base rítmica súper contundente. Y a eso le sumaron su famosa escritura fonética en los títulos. 'Cause I Love You, Mama We're All Crazy Now, Goodbye to Jane. Eso, que se volvió su sello, ¿no? Seguro les daba dolores de cabeza a los profes de inglés, pero era una genialidad de marketing. Te llamaba la atención luego. Totalmente. Y esa identidad sonora pues se completó con una transformación visual pero radical. Adiós al look rudo y sobrio de los skinheads y hola al glam rock más colorido y extravagante que te puedas imaginar. Pelucas, plataformas que parecían zancos, ropa brillante, satín, lentejuela. Era un carnaval visual. Dave Hill se volvió un ícono con esos trajes loquísimos, como dices, casi de superhéroe espacial. Jaja, sí. Y Noddy Holder con su sombrero de copa, el famoso cubierto de espejitos. Era imposible no verlos. Esa combinación fue dinamita en esa época. Un sonido potente, directo, con estribillos que se te pegaban a la primera, más una imagen súper teatral, divertida, totalmente desinhibida, eran perfectos para la tele, sobre todo para programas como Top of the Pops. Eran clave en el Reino Unido. Uf, sí, fundamentales para el éxito allá. Y bueno, se adueñaron de las listas de éxitos de una manera impresionante. Estamos hablando de 17 sencillos seguidos en el top 20 británico. 17. ¡Imagínate! 6 de ellos, número 1. Y un dato que te da la dimensión de su dominio. Fueron la primera banda desde los Beatles en meter 3 sencillos directito al número 1 el mismo día que salían. ¡Wow! Canciones como Mama We're All Crazy Now, Goodbye Tea, Jane, Come On Feel the Noise, Squeeze Me, Please Me, se volvieron himnos para toda una generación. Capturaban una energía cruda, fiestera, como de pandilla invitándote al desmadre. Que sí, casi. Y su álbum en vivo, Slay the Live, de 1972, eso fue otro rollo. Un fenómeno. Y grabado con bien poquito presupuesto, ¿no? En un teatrito estudio chiquito, con apenas unos 300 fans. Exacto, costó poquísimo producirlo, creo que como 400 libras de la época. Y sin embargo, estuvo más de un año en las listas británicas. ¿Por qué? Porque capturaba la esencia pura de Slade en concierto. Ruidosos, energéticos, con una conexión brutal con el público. ¿Eran una aplanadora en vivo? Sí, totalmente. Incluso tiene detalles como el famoso eructo de Noddy en Darling Be Home Soon que decidieron dejar. Era parte de esa onda auténtica, sin filtros. ¡Ja, qué detalle! Pero justo ahí, en ese momento de gloria total, en la cima del mundo, pues, la tragedia los golpeó. Y bien feo. Sí, un momento, terrible. El 4 de julio de 1973, Don Powell, el baterista, tuvo un accidente de coche gravísimo cerca de Wolverhampton. Su novia, Angela Morris, que iba con él, falleció en el accidente. ¡Qué golpe! Devastador. Y Don quedó en coma con fracturas múltiples, lesiones internas. Los médicos incluso le dieron, creo, 24 horas de vida. Sí, el pronóstico era malísimo. Y como secuelas permanentes, perdió por completo los sentidos del gusto y el olfato. Imagínate. Híjole. La banda quedó en shock, me imagino. Totalmente. Pero ahí demostraron una lealtad a prueba de todo. Se negaron siquiera a pensar en buscar un reemplazo. Dijeron, o seguimos con Don o aquí se acaba Slade. ¡Qué fuerte! Y contra todo pronóstico médico, Don sobrevivió. Pero la recuperación fue durísima y le quedó una secuela neurológica seria. Una pérdida de memoria a corto plazo bastante severa. Sí, le costaba muchísimo recordar las canciones, incluso las que llevaban años tocando. Era un desafío enorme para él y para la banda, claro. ¿Y cómo le hicieron? Para ayudarlo a recuperarse y sobre todo para ver si podía seguir tocando, se lo llevaron a Estados Unidos, como para alejarlo de la presión. De calor tremenda, donde grabaron una de sus canciones más emblemáticas y que más ha durado. Hablas de Merry Xmas Everybody, ¿verdad? Qué ironía grabar un villancico en pleno verano y justo después de una experiencia tan traumática. Totalmente. ¿Y cómo lograban seguir tocando en vivo con los problemas de memoria de Don? Eso siempre me ha llamado la atención. Pues eso es una muestra increíble de compañerismo, la verdad.
Durante años, Noddy Holder hacía sus clásicas interacciones con el público entre canción y canción, ¿no? Ajá. Y mientras, Jim Lea se acercaba discretamente a la batería y le susurraba a Don la intro o el ritmo de la siguiente canción. Haz de cuenta que le daba la clave justo antes de empezar. Órale, qué nivel de apoyo. Sí, así pudieron seguir juntos en el escenario. Una cosa impresionante. Historia curiosa. Parece que la suegra de Jim Lea lo retó un día. Le dijo algo como: ¿por qué ustedes no escriben una canción de Navidad que dure para siempre como White Christmas? ¿Qué tal la suegra? Sí, y a Jim le vino a la mente un estribillo pegajoso que Noddy había compuesto años atrás para una canción que habían descartado. Una onda más psicodélica. O sea, reciclaron una idea vieja. Básicamente, Noddy tomó ese estribillo y le escribió una letra nueva, casi de golpe. Pero lo interesante es el contexto. 1973 fue un año bien difícil en el Reino Unido. Había huelgas, crisis económica, problemas sociales. Sí, recuerdo haber leído de eso. Y Noddy quiso reflejar un poco esa tensión en la letra "Are you waiting for the family to arrive? Are you sure you got the room to spare inside?" Pero darle un giro optimista, un mensaje de celebración familiar y de esperanza navideña. Y la gente conectó cañón. Se convirtió en su sencillo más vendido, creo. Sí, tuvo preventas millonarias, entró directo al número 1 y, como bien dices, sigue sonando cada diciembre. Una fuente de ingresos constante para Holder y Lea, claro, como compositores. Claro, ese es otro tema. Pero bueno, después de ese éxito brutal, Slade le echó el ojo al mercado que se les resistía, Estados Unidos. A mediados de los 70s hicieron un esfuerzo grande por conquistarlo. Sí, se mudaron temporalmente para allá, hicieron giras súper extensas, abriendo para gigantes como Aerosmith, ZZ Top, Black Sabbath. La estrategia era la misma que les funcionó en Reino Unido: ganar fans con la potencia de sus shows en vivo. Y hasta grabaron un disco pensando en ese mercado, ¿no? Nobody's Fools del 76, con un sonido distinto. Exacto, un sonido como más pulido, con influencias de soul, de funk, hasta un poquito de country. Contrataron coristas, intentaron adaptarse al gusto gringo. ¿Y funcionó? ¿Pegaron allá? Pues la verdad es que no. A pesar de todo el esfuerzo, Slade nunca logró conectar masivamente con el público estadounidense en esa época. Su sonido, su imagen, que eran tan británicos, como que no terminaron de cuajar allá. Qué curioso. Y el regreso al Reino Unido en el 77 debió ser un golpe de realidad, ¿no? Porque el panorama musical había cambiado, pero radicalmente. Uf, sí. El punk rock había explotado con toda su furia. Y la música disco estaba dominando las radios, las pistas de baile, todo. Y de repente Slade, los reyes del glam de principios de los 70, pues ya eran vistos casi como dinosaurios, ¿no? Exacto. Pasaron por un periodo complicado, lo que llaman sus años en el desierto. Perdieron su contrato con la disquera grande, empezaron a tocar en circuitos más pequeños, universidades, clubes. Seguían teniendo un público fiel, eso sí, pero habían perdido el favor de los medios y de la industria. Pero entonces, cuando ya parecía que iban directo al circuito de la nostalgia, ocurrió otro giro inesperado. Casi un milagro. El Festival de Reading de 1980. Ahí está, uno de esos momentos mágicos del rock. Resulta que Ozzy Osbourne, que era uno de los estelares, canceló a última hora. Los organizadores necesitaban un reemplazo urgente, alguien con jale, y a alguien se le ocurrió llamar a Slade. Pero la banda no estaba en su mejor momento, ni de ánimo ni de nada. Para nada. Cuentan que Dave Hill estuvo a punto de decir que no. Sentían que ya no pintaban nada en un festival así, que estaba dominado por el heavy metal, el hard rock de la nueva ola. Claro. Pero su manager, Chas Chandler, de nuevo, los convenció. Les dijo algo como: miren, vayan y despídanse a lo grande. Y vaya que lo hicieron. Salieron al escenario frente a unas 65,000 personas, un público mayormente joven, metalero, que quizá ni los ubicaba bien, y dieron un show demoledor. Se robaron el festival por completo. Fue una explosión de energía pura. Conectaron de inmediato con la gente gracias a sus himnos, a su entrega total en el escenario. La BBC Radio 1 transmitió parte del concierto y, de la noche a la mañana, la prensa musical volvió a hablar de ellos, pero con entusiasmo. Fue un regreso triunfal, totalmente inesperado.
Ese concierto les dio una segunda vida, literal. Demostró que su rock and roll, así, directo y sin rollos, seguía siendo relevante, seguía teniendo potencia. Y claro, inmediatamente capitalizaron ese momento. Sacaron un EP en vivo del festival que se vendió súper bien, y luego el álbum We'll Bring the House Down en el 81. La canción que le daba título, que tenía un sonido más crudo, más pesado, los regresó al top 10 británico después de años. ¡Wow! Firmaron un nuevo contrato importante, ahora con RCA Records. Parecía que volvían con todo. Pero lo más curioso de esta etapa vino, otra vez, de Estados Unidos. Aunque de rebote. ¿Te refieres al fenómeno de Quiet Riot? Exactamente. ¿Cómo estuvo eso? Pues en 1983, una banda de heavy metal de California, Quiet Riot, decidió grabar una versión de Come On, Feel the Noise. Y contra todo pronóstico, se convirtió en un éxito gigantesco en Estados Unidos. Llegó al top 5 de Billboard. Fue un trancazo, increíble. Una canción de Slade que había pasado sin pena ni gloria en Estados Unidos, interpretada por otra banda. Y de repente conquista el mercado que tanto se les había resistido. Es irónico, ¿no? Y esa puerta que abrió Quiet Riot, pues terminó beneficiando a los propios Slade. CBS Records los fichó en Estados Unidos y aprovechando la ola lanzaron sencillos de Slade. Ah, mira. Y fue así como Run Run Away, que tiene ese toque medio celta con el violín de Jim Lea, y la balada poderosa My Oh My, por fin entraron al top 40 estadounidense. Ayudó mucho también que sus videos empezaron a rotar cañón en MTV, que estaba en su apogeo en ese momento. Era el timing perfecto. Exacto. Por fin lograron probar un poquito del éxito americano, aunque fuera así, de forma indirecta, ya un poco tarde. Sí, fue un capítulo interesante. Y en medio de todo este renacimiento, surgió otra anécdota que habla mucho de la dinámica interna de la banda. A Noddy Holder le ofrecieron muy seriamente ser el cantante de AC/DC después de la muerte de Bon Scott. De verdad, no sabía eso. Hubiera sido un cambio brutal. ¿Y qué decidió? La rechazó. A pesar de todo, su lealtad estaba con Slade. Decidió seguir con la banda que había formado y con la que había vivido tantas cosas. ¡Qué decisión! Sin embargo, ese impulso de los 80 como que no duró para siempre, ¿no? Hacia finales de la década, la popularidad volvió a bajar y las tensiones internas, que quizás siempre estuvieron ahí medio escondidas, empezaron a pesar más. Sí, el desgaste de tantos años de gira, las diferencias creativas, las personales, todo eso empezó a pasar factura. Y en 1992 llegó la noticia que muchos fans temían. Noddy Holder anunciaba que dejaba la banda. ¿Y cuáles fueron sus razones principales? Se sabe. Pues dijo que estaba cansado de la rutina de las giras, que sentía que ya no lo disfrutaba igual, y sí admitió que había fricciones dentro del grupo. Y poco tiempo después, Jim Lea, que era la otra mitad compositora y musicalmente súper influyente, también decidió retirarse. O sea, el fin de la formación clásica. Exacto. Era el fin de una era. ¡Qué golpe para los seguidores! Pero la historia de Slade como tal no terminó ahí. No. Dave Hill y Don Powell decidieron seguir adelante. Al principio se rebautizaron como Slade Second, como para marcar una diferencia. Pero luego volvieron a usar el nombre Slade, incorporaron a nuevos músicos para suplir a Holder y Lea. Y han seguido girando desde entonces, manteniendo viva la música, sobre todo en Europa continental y Escandinavia, donde siempre tuvieron un público muy, muy fiel. Y hablando del legado, ¿cuál dirías que es la huella principal que dejó Slade en la música? Es una huella profunda y, fíjate, sorprendentemente diversa. Influyeron directamente en bandas de hard rock y metal como Kiss, Motley Crue, los mismos Quiet Riot, que les deben su mayor éxito. Claro. Pero también los citan bandas de punk como The Ramones o los Sex Pistols, que admiraban esa energía cruda, esa actitud callejera. E incluso gigantes del Britpop como Oasis han reconocido su influencia en los coros masivos, pegadizos. Def Leppard también aprendió mucho de ellos. Esa combinación de potencia rockera, melodías pop que no te sacas de la cabeza y una actitud fiestera sin pretensiones, fue muy influyente. Pero la relación entre los miembros originales después de la separación, pues no ha sido nada fácil. Hay un tema de lana, de dinero, que ha generado mucha tensión, ¿cierto?
como la canción la compusieron exclusivamente Noddy Holder y Jim Lea, pues son ellos dos los únicos que reciben los cheques cada año por su enorme difusión navideña, y se habla de sumas muy considerables. Y mientras tanto, Dave Hill y Don Powell, que fueron parte fundamental del sonido, del éxito de la banda, y que tocaron en esa grabación, pues, no ven ni un peso de esas regalías específicas. Exacto. Esa disparidad económica tan marcada, más las rencillas personales que seguro se acumularon por décadas, ha tensado muchísimo la relación. El punto más bajo llegó en 2020, cuando Don Powell hizo público que Dave Hill lo había despedido de la banda, por un correo electrónico. No, ¿en serio? ¡Qué frío! Sí, una forma muy fría de terminar una asociación de más de 50 años. Aunque Hill después matizó esa versión, la ruptura fue definitiva. Es un final un poco amargo para la relación entre dos de los fundadores. Sí, qué lástima. Actualmente, entonces, Dave Hill es el único miembro original que sigue al frente de la versión actual de Slade. Así es. Y como un último dato curioso sobre Noddy Holder, que por cierto superó un cáncer hace años, confesó una vez que en las giras llevaba consigo una cajita de herramientas. Jaja, ¿neta? ¿Para qué? ¿Para destrozar hoteles con más profesionalismo? No, todo lo contrario. Al parecer, si veía algo roto en la habitación del hotel, no sé, una bisagra, un grifo goteando, le molestaba y se ponía a repararlo él mismo. No te creo. Sí, quizás el único rockstar de la historia que arreglaba habitaciones en lugar de destrozarlas. Un personaje único, sin duda. Sin duda, una historia fascinante, ¿eh? Llena de música estridente, éxitos masivos, moda imposible, tragedias, lealtad y también conflictos. Slade dejó una marca pero inconfundible. Absolutamente. Una banda con himnos que todavía hacen saltar a la gente, una capacidad admirable para levantarse después de cada caída y un sonido que, bueno, sigue inspirando. Pura energía de rock and roll. Pues hasta aquí nuestro recorrido por la intensa, ruidosa y brillante historia de Slade. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sonoro. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simple Bot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.